Bien, práctica 3, espacios vectoriales. La idea de hoy es entender qué es un espacio vectorial, ¿sí? En realidad, qué es de manera muy por arriba, y qué podemos hacer con los espacios vectoriales y el concepto de combinación lineal. Entonces, la clase de hoy va a estar centrada en el concepto de combinación lineal. Un espacio vectorial es un conjunto, ¿está bien? Pero un conjunto no cualquiera, sino que tiene que tener ciertas características. Las características son toda esta lista que está acá, ¿está bien? No nos vamos a meter a ver característica por característica, pero sí les voy a decir cuáles son los ejemplos que vamos a usar en esta materia de espacios vectoriales. Los más comunes son R2, R3, o sea, los vectores, ¿está bien? R4, que serían vectores de 4 componentes, R5, vectores de 5 componentes, y de cualquier cantidad de componentes que queramos. Para empezar, esos son los espacios vectoriales. ¿Hay otros que no sean esos? Sí. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante que hay matrices, que hay otras cosas que también cumplen con esas propiedades de espacios vectoriales, con esas características, digamos, y que por lo tanto forman un espacio vectorial. Pero entonces, por ahora, cuando hablo de espacios vectoriales, para esta clase sobre todo, pensemos en R2, en R3, y pensemos abstractamente en lo que sería R4, que, o sea, R2 tenemos vectores de 2 componentes, R3, 3 componentes, y R4 pasarían a ser 4 componentes. O sea, vamos a pensar en Rn, vectores de cualquier cantidad de componentes. En particular, R también es un espacio vectorial, porque son vectores como de una sola componente, donde no ponemos el paréntesis. Pero no nos metamos con eso, porque también están los escalares, sería un medio mío. ¿Está bien? Entonces, en particular, ¿sí? Vamos a trabajar con subespacios. ¿Qué sería un subespacio? Es un subconjunto dentro de ese espacio vectorial, ¿sí? O sea, mismo la palabra medio que lo indica. Entonces tenemos, por ejemplo, en R2, un subespacio que está metido ahí adentro de R2. ¿Qué cosas vimos en R2? Rectas. Vimos rectas, así que vamos a ver cuáles rectas son subespacios y cuáles no. Hay una importante característica de los subespacios, que ya vamos a ver. Que si yo tengo dos vectores del subespacio, ¿sí? O sea, recuerden, arrancamos con R2, pensemos un subconjunto de R2. Entonces, tiene que pasar que, bueno, el 0 tiene que estar, ¿está bien? Entonces, si yo les digo en R2, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito, ¿no? A ver, denme un segundo que está abriendo. Pero en R2, ¿no? Podemos graficar una recta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a abrir acá. Bueno, estoy tratando de que abra, pero no estaría abriendo. Bien. Bien, si yo les digo la recta, no sé, x más 2y igual a 3, ¿sí? Puse y más 2y en vez de x más 2. ¿Sí? Esta recta, ¿sí? ¿Contiene al origen? ¿Contiene al 0? No, no lo contiene, ¿ven? El 0 está acá y la recta no pasa por el origen. Entonces ya no es un subespacio vectorial, porque no contiene al 0. ¿Sí? Veamos, y una cosa más, ¿no? Voy a marcar 2 puntos en la recta, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá, este que está acá, y voy a marcar el vector de esto, ¿no? ¿Dónde lo puedo poner? Acá. El vector que va del origen a A, ¿sí? Y de origen a B. ¿Qué pasa si yo sumo U y B? ¿Sí? La suma de U y B, ¿ven? Está acá. Está afuera de la recta. ¿Lo ven eso? Bueno. Cuando yo sumo dos vectores que estaban adentro de la recta y el resultado está afuera de la recta, decimos que no es cerrada para la suma. ¿Sí? Esta frase lo que me está diciendo es que
Agarro dos elementos de la recta, los sumo y me da afuera de la recta. ¿Hay rectas que tienen esa característica? Sí. Miren esta recta, vamos a hacer otra, vamos a poner 2x más y igual a 0. ¿Está bien? Entonces, miren qué pasa con esto. Si yo agarro el punto A, acá, ¿no? Y lo sumo con el vector que va del origen hasta A, y lo sumo con el vector que va del origen hasta B, como los dos vectores son paralelos entre sí, ya sea que van para el mismo lado o para el otro, la suma termina siendo paralelo también. Y el resultado es esta flechita que también está en la recta. ¿Ven? Entonces, cuando la recta pasa por el origen, no solo contiene al elemento neutro, al 0, sino que además cualquier par de vectores de la recta sumados va a estar adentro de la recta. Entonces, si vemos lo que dice acá, ¿sí? Básicamente lo que nos dice es que un conjunto, un subconjunto, es un subespacio si está el 0 y es cerrado para la suma, es esto que acabamos de ver, y es cerrado para el producto por escalar, que es el estiramiento, ¿está bien? El producto por escalar, ¿se acuerdan? Era estirar. Entonces, en definitiva, para nuestra clase, ¿sí? Como espacios vectoriales, vamos a tener estamos R2, ¿sí? R3, bueno, voy a poner así, R4, etcétera, ¿está bien? En este etcétera, lo que vamos a hacer es llamarlo Rn, ¿está bien? Este es el espacio vectorial. Y ya sabemos cuál es cuál, ¿no? O sea, si yo les digo, ¿quién es R2? R2 son los vectores X, Y. Perdón, se me fue la mayúscula ahí, X, Y. ¿Estamos bien? Eso ya lo sabemos. Si yo les digo R3, ¿quiénes son los vectores X, X y Z. Y si les digo R4, ¿ven? Poner X1, X2, X3, X4. Exactamente, ahí ya podríamos poner X, Y, Z, W, pero es medio raro, así que ponemos directamente así, X3 y X4. ¿Sí? Por eso es la anotación que habíamos usado. En X y Z también le podemos llamar, le podemos llamar, en vez de X y Z, podemos llamar X1, X2 y X3. Pero es más común usar X y Z. Y en R2 también podemos poner X1, X2. ¿Está bien? ¿Cómo sería? Tengan un poquito de paciencia, pero ¿cómo sería en Rn? Sería X1, X2, X3, X3, así, hasta el último que sería Xn. ¿Está bien? Por ejemplo, imagínense R10, de X1, X2, X3, hasta X10. ¿Está bien? Eso sería R. Esos son los espacios vectoriales que vamos a usar en esta práctica. ¿Está bien? Los escalares siempre son los números reales. Y entonces, ¿quiénes son los subespacios? Vamos a empezar a hablar los subespacios en R2. Subespacios en R2. Rectas por el origen, ¿sí? El vector 0, ese es medio raro, pero ahora explicamos por qué, y todo R2. ¿Está bien? O sea que dentro de R2, que serían los que vimos hasta ahora, tenemos tres tipos de subespacios. Ya vamos a ir viendo qué características tienen. El más importante son las rectas por el origen. Y recuerden que si la recta no pasa por el origen, no es un subespacio. ¿Está bien? Eso es muy importante. El vector nulo sería un subespacio de un solo elemento, que es el 0, medio ridículo. O sea, esto sería como decirte así, ¿no? El 0, 0. Un espacio que tiene un solo vector.
Y bueno, y todo R2, obviamente, dentro del espacio, el subespacio, que es todo el espacio, es también un subespacio. ¿Está bien? Empecemos por esto, ahora después vemos en un ratito R3. ¿Está bien? Vamos a hacer el otro, vamos a empezar a ver el otro concepto que es importante, y así empezamos a trabajar sobre eso. ¿Está bien? Combinación lineal. Concepto de combinación lineal. ¿Está bien? Una combinación lineal, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podemos definir de forma coloquial. Es la suma de ciertos, bueno, vamos a poner así, es una suma, porque pueden ser varias, suma de múltiplos de vectores. ¿Está bien? Entonces, acá la palabra clave es suma de múltiplos, y lo que más quiero que se lleven hoy es esta relación. Cuando hablamos de combinación lineal, hablamos de sumas de múltiplos. Ejemplo, veamos un ejemplo. ¿Sí? Yo les digo 3, 2, 1, más 4, menos 2, 1. Vamos a poner acá menos 2, 3. ¿Está bien? ¿Ven? Esto es, vamos a escribirlo todo, ¿no? Es una combinación lineal de 2, 1 y menos 2, 3. A ver, parece medio estrambólico, pero lo vamos a usar un montón de tiempo, así que es muy importante entender. ¿Qué hago? ¿Combinación lineal de quién? De vectores. Entonces yo agarro este vector y este vector sumo múltiplos de esto. Acá inventé valores arbitrarios, ¿está bien? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces hago 3 veces el primero más 4 veces el segundo. ¿Es la única? No, puedo poner, no sé, cualquier otro múltiplo y sumarlo. ¿Está bien? Incluso podemos restar, porque el múltiplo puede ser negativo y restar negativos es como sumar, o sumar negativos es como restar. ¿Está bien? Entonces, una combinación lineal es esto, suma de múltiplos. Entonces vamos a reescribir esto haciendo la cuenta. ¿Cuánto da esto que tenemos acá al principio? Esto da 3 por 2, 6, menos 8, menos 2. ¿Y la segunda coordenada cuánto da? Alguien había respondido antes, por eso es que estaba esperando la respuesta de la segunda coordenada. Sería 3 por 1, 3, 4 por 3, 2. Menos 9. No, menos 9 no, porque estamos sumando, no restando. Menos, sí, o sea, sí. 15. No. ¿Estamos bien? Y combinación lineal en general lo vamos a abreviar CL. ¿Está bien? Voy a poner los puntitos acá, pero combinación lineal, acuérdense, lo vamos a escribir tantas veces que vale la pena abreviarlo para no tener que perder tanto tiempo en eso. Es combinación lineal de 2, 1 y menos 2. ¿Está bien? Bien. Primer comentario. Hay infinitas combinaciones lineales de 2, 1 y menos 2. Estamos de acuerdo que hay infinitas. Esta, por ejemplo, es 1. ¿Estamos de acuerdo? Si yo pongo otros valores, ¿sí? ¿Cómo denotamos el conjunto de todas las combinaciones lineales? El conjunto de todas las combinaciones lineales de 2, 1 y menos 2, 3, que son inventados, o sea, podrían haber sido otros valores, ¿sí? Se anotan, o sea, se denotan, mejor dicho, de la siguiente manera. Y es así, miren. ¿Está bien? Entonces, primera cosa, primera no, ya dije un montón de cosas importantes, pero estos símbolos que estaban apareciendo acá, ¿sí? No denotan
que son estos dos elementos, sino que denotan al conjunto de todas las combinaciones lineales. ¿Está bien? Entonces, esto es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Y a este conjunto, en general, le vamos a poner nombre S de subespacio. Porque el conjunto de todas las combinaciones lineales siempre es un subespacio. ¿Está bien? Entonces. Ahí estaría incluido el -2,15. Exactamente, muy bien. Eso es podemos escribirlo. -2,15 pertenece. Esperen, que no perdí el pertenece. Acá estamos. Este es el pertenece que me gusta. Sí. Pertenece a S. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Porque es una combinación lineal de estos dos tipos. ¿Está bien? Hay otros, hay un montón más, pero ese es uno. ¿Está bien? Bien. Eso es muy bueno el comentario. Miren la diferencia. Ojo. Ojo. Esto que está acá, ¿sí?, es diferente a no sé por qué me lo pone en azul. Claro, porque si no sería como que yo estoy dando puntos, ¿no? Exactamente. Las llaves me dicen estos dos vectores, nada más. Acá estamos diciendo todas las combinaciones lineales de estos dos. O sea, si yo te digo este conjunto, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 2. A este vector y a este vector. Yo te digo este conjunto, ¿cuántos elementos tiene? Tiene infinitos elementos. Todas las combinaciones lineales de esto. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia entre entonces el menor y el mayor y la llave? Sí. Sí. Profe, lo que yo no entiendo es por qué hay infinitas. Ah, porque mirá, básicamente lo que pasa es lo siguiente. Yo puedo poner, ¿cómo sería la estructura de las combinaciones lineales? Sería un número cualquiera A, le voy a poner, con el 2, 1, más un número cualquiera B, con el -2, 3. Y A podés poner lo que a vos se te cante, ¿está bien? O sea, Claro, A, es infinito porque le podés poner el número que vos quieras, digamos. exactamente. ¿Está bien? O sea, fíjate, acá puedo poner A y B, como hicimos antes, que pusimos 3 y 4. Pero acá vos tenés infinitas posibilidades. Y cuando no es infinita es cuando tenés que descubrir A y B mediante una ecuación o algo así, ¿o no? Claro, pero eso sería alguna pregunta en particular de algo. En general, el conjunto de todas las, por eso acá es muy importante todas, ¿no? Todas las combinaciones lineales son infinitos. Claro. Hay una excepción, que son las combinaciones lineales del cero. Las combinaciones lineales del cero solamente forman el cero, porque al cero, por lo que lo multipliques, va a dar cero. Así que ese pobrecito no te da infinitos vectores. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Bien. Vamos a hacer un ejemplo, ¿está bien? Ejemplo 1. ¿Sí? Es B igual a 3 menos 1, combinación lineal de, vamos a poner acá, 3, 1 y 1 menos 1. ¿Sí? Esta es la pregunta que estamos haciendo. ¿Será este vector B combinación lineal de estos dos? Vamos a ponerle nombre a estos dos. B1 le voy a poner a este. ¿Sí? Y a este le voy a poner B2. ¿Sí? A este en vez de ponerle B le vamos a poner W. Para que se diferencien bien. Entonces tenemos 3 vectores acá. Te preguntan si este es combinación lineal de estos dos. ¿Cómo respondemos? Pensemos en la parte que vimos al principio. Combinación lineal automáticamente me tiene que hacer pensar en suma de múltiplos. Entonces,
si lo reparafraseamos, en vez de combinación lineal y pensamos suma de múltiplos, sería, ¿es este vector suma de múltiplos de este y de este? Entonces, podemos responderlo resolviendo lo siguiente. O sea, este debería ser un múltiplo del 3,1, vamos a ponerle A por el 3,1, más un múltiplo del 1 menos 1. Si entonces encontramos A y B, como un compañero de ustedes decía recién, entonces vamos a decir que sí, que es una combinación lineal. ¿Sí? Y si no, A y B nunca pueden valer lo mismo, ¿no? podrían valer lo mismo, sí, podrían valer lo mismo. Por ejemplo, acá yo podría haber puesto 3 veces este y 3 veces este. No tienen por qué ser diferentes. O sea, cuando decimos que son diferentes, ¿qué quiere decir en realidad? Que no tienen por qué ser iguales entre sí, pero podrían ser iguales entre sí. ¿Está bien? Ah, ok. Es medio rebuscado eso, pero es así. ¿Está bien? O sea, A y B toman valores que no necesariamente son el mismo, son independientes entre sí, pero podrían ser iguales. ¿Está bien? Entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos una ecuación vectorial. Tenemos dos incógnitas, A y B, y tenemos en realidad dos ecuaciones también, porque tenemos una ecuación para la primera coordenada y una ecuación para la segunda coordenada. Estamos en R2, ¿se acuerdan? Perdón, ¿no es 3,1? Ah, no, ahí está. No, había visto mal. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Bien? Bien, ¿se entiende entonces que tenemos un sistema? Esto nos está planteando un sistema de 2×2. Una ecuación vectorial en R2 termina siendo dos ecuaciones simples de números, porque tenemos una para la coordenada en X y otra para la coordenada en Y. Bien, ¿resolvemos esto? ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos? Tenemos en la primera coordenada 3, menos 1. Perdón, del lado izquierdo de la igualdad. Y del otro lado, ¿cuánto da esto? A ver quién me dice la primera coordenada, ¿cuánto da? 1 y menos 1 podría ser que sean A y 3, B. 3A más B. Pará, sí, hay varias cosas que se juntan. Voy a poner 3A más B, que eso está muy bien. 3 por A, 3A y B por 1B, 3A más B. Terminemos y voy al comentario de una de sus compañeras que dijo algo interesante. Y después es A menos B. A menos B, perfecto. Bien, ahora pausemos un segundo. Alguien dijo, ¿puede ser 1 y menos 1? Claro, puede ser que uno lo descubra a ojo. ¿Qué pasa si le pongo un 1 acá y un menos 1 acá? Si ya me da, listo, no tengo que hacer todo el desarrollo porque lo descubrí medio a ojo. Eso un poco depende de la destreza y de un poco de la suerte también, de que los números sean simples. Si pongo un 1 y un menos 1, me parece que no da, ¿no? Porque me quedaría 1 por 3, 3, y menos 1 por 1, menos 1. Entonces me quedaría 2 en la primera coordenada. Yo quiero que me quede 3. Así que me parece que ese no sirve. Pero puede ser que haya otro que sí sirva, ¿eh? Bien. ¿Escribimos las ecuaciones? Voy a escribir las dos ecuaciones. Una para la primera componente, ya no hace falta poner todos los colores, ¿no? 3 es igual a 3A más B. Y menos 1, que es la segunda ecuación, es igual a menos B. Entonces tenemos un sistema de 2×2. ¿Cómo lo resolvemos esto? Sustitución, igualación, cualquiera de los métodos de la práctica 2. Incluso podríamos armar la matriz del sistema de coeficientes. La verdad es que no vale la pena armar una matriz para un sistema No conviene, de 2×2. ¿no? No, no conviene. Pero lo puedes hacer, ¿eh? No, o sea, ahí yo no te lo voy a prohibir. Pero me parece más fácil despejar y suplantar que hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, es muy fácil despejar B de la primera ecuación o despejar A de la segunda, porque tienen coeficiente 1. Cuando la variable está solita así sumando, es muy fácil de despejar. Entonces yo voy a despejar en la segunda ecuación. Menos 1 más B es igual a A. ¿Ves? En la segunda ecuación. Pasé el B sumando para allá. Entonces ahora todo esto, que es A, lo voy a reemplazar en la primera ecuación acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 3 es igual a... Vamos a poner de nuevo en negro esto. No sé por qué cambia así el color. 3 es igual a 3 por
Y acá sería menos 1 más b o b menos 1, como quieran escribirlo, pero entre paréntesis, esa es la parte importante. ¿Sí? Recuerden, menos 1 más b es igual a b menos 1, es cambiar el orden nada más, y ahorramos un signo, más b. Esta parte es muy importante porque si no, el 3 no multiplica todo. Bueno, y acá despejamos cuánto vale b. ¿Sí? 3 es igual a 3b más b son 4b, menos 3. ¿Está bien? Y de entonces, ¿cuánto vale b? Pasamos el 3 sumando, 6 dividido 4. 6 cuartos. 6 cuartos. ¿Le puedo simplificar a 3 medios, te parece? Es b. Y entonces puedo sacar directamente, una vez que saqué b, ¿sí? Vamos a ponerlo esto en un color. Una vez que saco b, puedo reemplazar acá, menos 1 más b, que era 3 medios, eso me da a. ¿Está bien? Así que ¿cuánto vale a? Menos 1 más 3 medios es 1 medio. ¿Está bien? Entonces saqué. Entonces la pregunta del millón era, ¿existen valores para los cuales este tipo era combinación lineal de estos dos? Sí, existen. Sí. Si hacemos 3 medios por este más 1 medio por este, te da el 3 menos 1. Fíjate, hagamos la prueba. 3 medios por 3, 9 medios. 1 medio por 1, 1 medio. 9 medios más 1 medio, 10 medios. Y 10 medios es 5. Algo hicimos mal, ¿no? Sí, puse los valores al revés. Puse el 3 medios en A y el 1 medio en B. Y es al revés, por eso no daba, ¿no? Sería 1 medio por este más 3 medios por este. Entonces hacen 1 medio por 3, 3 medios. 3 medios por 1, 3 medios. 3 medios y 3 medios, 6 medios, que es 3. Perfecto. Ahora vamos a la segunda coordenada. A, que vale 1 medio por 1, 1 medio. Y B, que es 3 medios por menos 1, menos 3 medios. 1 medio menos 3 medios son menos 2 medios. Y menos 2 medios es menos 1. O sea, verificamos, lo hice medio rápido, pero bueno, nada, les invito a que pongan acá el 1 medio, pongan acá el 3 medios y hagan la cuenta y ver que da W. ¿Está bien? Te creo, Entonces, profe, te creo. lo importante es que la respuesta es que sí, W es combinación lineal de B1 y B2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque existen los múltiplos para los cuales la suma de esos múltiplos da W. ¿Está bien? Sí, profe. Si Perfecto. no llegaba a dar, ¿qué sería? ¿Un absurdo o algo así? ¿O? Claro, por ejemplo, imagínate que cuando estábamos resolviendo este sistema, el sistema no tenía solución. Vimos sistemas que no tenían solución, ¿no? Por ejemplo, acá te quedaba, no sé, 0 igual a 4, una cosa así. Entonces eso era absurdo, y entonces, ¿qué quiere decir ese absurdo? Que no existe A y B. Y si no existe A y B, entonces W no es combinación lineal de los otros dos. Acá vamos a repasar un poco todo esto, y acá aparece la definición de combinación lineal un poco más formal, ¿sí? Entonces tenemos R vectores, B1, B2, BR, ¿sí? Cualquier cantidad, por ejemplo, en nuestro ejemplo eran 2, B1 y B2. Entonces, un vector B que se escribe así, ¿ven? Fíjense que acá está la estructura que estuvimos practicando recién. Lambda 1 por B1, o sea, lambda 1 sería nuestro A. Lambda 2 por B2, sería nuestro B por B2. Pero lo que pasa es que ahora, como tenemos una cantidad indefinida, necesitamos usar un subíndice para los lambda también, porque no sabemos si poner lambda, omega, alfa, lo que sea, porque no sabemos cuántos hay. Entonces, lambda 1, o podríamos haber puesto alfa 1, alfa 2, alfa 3, o lo que sea, pero ven, suma de múltiplos. Esto es importantísimo. Entonces, es una combinación lineal. Si un vector es una suma de múltiplos de los demás, ¿sí? Acá están los múltiplos, que son los escalares que están en R, se dice una combinación lineal. ¿Está bien? Entonces esta es la definición, es un poco más abstracta, pero porque ahora tenemos la posibilidad de agregar, incorporar más vectores a la combinación lineal. Ya podríamos tener una combinación lineal de 4 vectores. ¿Está bien? Y acá está lo que les veíamos antes en un ejemplo, que es el conjunto de todas las combinaciones lineales,
¿sí? Se denota o se nota, así con el menor y con el mayor. Este conjunto, además, algo que no mencioné antes, es un subespacio y se llama subespacio generado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir en particular? En particular quiere decir que el 0 siempre es combinación lineal de los vectores. Porque ¿se acuerdan que para hacer un subespacio tenía que tener al 0 entre sus elementos? Bueno, entonces eso, si nos fijamos acá, ¿sí? Podemos preguntárnoslo. La respuesta es que sí, pero fíjense, ¿es el origen, que sería el 0, 0, combinación lineal de estos dos? Y la respuesta es que sí. ¿Quién me dice cuál es la combinación lineal que me da el 0? Es facilísimo. Por 0. Claro, los escalares siendo 0. 0 veces el 3, 1, puse los paréntesis al revés, 0 veces el 3, 1 más 0 veces el 1 menos 1 me da el vector 0. Entonces, el 0, el vector origen, siempre es combinación lineal de otros vectores, sin importar cuáles sean. ¿Está bien? Entonces, el vector origen siempre es combinación lineal. O sea que por eso, no solo por eso, pero esa es una de las razones por las cuales el espacio o el conjunto generado por los vectores que forman parte de las combinaciones lineales, ¿sí? Es un subespacio vectorial. Además, un nombre más, tenemos S, se llama subespacio generado, y estos dos tipitos son los generadores, los que me generan el espacio o el subespacio S. ¿Está bien? Entonces, vamos a anotarlo eso acá adelante, ¿sí? A S se le llama subespacio generado, y a 2, 1 y menos 2, 3 se le llaman los generadores de S. ¿Está bien? Obviamente, si este es el generado, estos son los que lo generan. ¿Está bien? Acción, generador de la acción. ¿Está bien? O sea, el generado y los generadores. ¿Está bien? Eso es todo lo que vamos a ver de teoría hoy. Y ahora vamos a hacer ejercicios. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, me deja copiar lo que acaba de escribir, por favor. Sí, obvio. Igualmente, acordate que esto se lo voy a compartir. También les voy a pasar el archivo este y el PDF. Y además está quedando guardado. Así que sí. Pantalla. Sí. Una pregunta. Entonces, este simbolito de mayor y menor que está entre los generadores, digamos, Sí, perfecto. ¿significa que no puede ser menor que B1 y tampoco mayor que B2? No, acá le estamos dando otro significado. Pierden la idea de menor y de mayor como comparación numérica, ¿sí? Bien. Y tienen otro significado diferente. Es el significado de el conjunto que generan estos dos vectores. ¿Está bien? No Okay. estamos comparando. No existe la comparación numérica de tipo de menor o de mayor entre vectores. ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, gracias. Porque habría un problema, como tenés varios números, uno podría ser más chico, otro podría ser más grande, entonces... Claro, eso también, por eso se me había un poco transgiversado el concepto. Claro, esto pensarlo como un chirimbolo que no tiene que Bien. ser mayor o menor, ¿está bien? Le podríamos haber puesto, no sé, por ejemplo, podríamos haberlo puesto así, con signos de exclamación. Ok. Perfecto, gracias, Para profe. que no lo encuentro, el otro signo de exclamación. Bueno, se entiende igual. Así, pero lo podríamos haber puesto así. Lo importante es que denotan que lo que está en el medio son los generadores. Perfecto. Bueno, gracias. Bien. No, de nada. Bien. Profe, entonces 0, 0 siempre es combinación lineal de cualquiera. Sí, exactamente. Okay. Y acá entre los símbolos de los generadores no tiene por qué haber siempre más de uno, podría ser uno solo, ¿está bien? Veamos otro ejemplo.
A ver, veámoslo. Ejemplo 2. ¿Está bien? Es W igual, vamos a R3, 3,0, menos 1, combinación lineal de, vamos a hacer así. Vamos a cambiar, decidir si W pertenece a S igual el generado por el 1, 1, 2. ¿Está bien? Ahí tenemos un poco más de notación de lo que estamos viendo, ¿sí? Tenemos, fíjense, un vector, estamos en R3 ahora, ¿está bien? Porque tienen 3 componentes los vectores. Estamos en R3, tenemos un vector y tenemos un subespacio, ¿sí? S. ¿Cómo sé que es un subespacio? Porque está definido a través del generado por este vector, ¿sí? Entonces acá, suma de múltiplos, en la parte de suma se pierde, porque hay un solo generador. O sea, no hay otro con quien sumarlo. Solamente serían los múltiplos del 1, 1, 2. ¿Está bien? Observación. Vamos a anotarlo eso para que quede claro. Observación. En este caso, S son todos los múltiplos de 1, 1. ¿Está bien? O sea que geométricamente a S, ¿qué forma le parece que tiene S? ¿Qué pasa con todos los múltiplos del 1, 1, 2? Si yo hago el doble de 1, 1, 2. Sí, perdón, ¿qué? Queda el doble igual. 2, Claro. 2, 4. Claro, quedaría 2, 2, 4, pero geométricamente, ¿qué pasaría con el 1, 1, 2 si hago el doble? ¿Serían paralelas o no? Claro, tendrían la misma dirección y sería estirarlo, ¿no? ¿Se acuerdan que el conjunto de todos los múltiplos de un vector serían todos los estiramientos posibles y da una recta? Entonces, esto que está acá es simplemente una recta en R3 que pasa por el origen, de nuevo. ¿Está bien? O sea que esta es una forma más alocada de hablar de rectas en R3. ¿Sí? Los múltiplos, sería el punto de paso, sería el origen de esta recta, si quieren pensar. ¿Está bien? Todos los múltiplos del 1, 1, 2. Así como las rectas por el origen en R2 eran subespacios, las rectas por el origen en R3 también son subespacios. Lo que pasa es que en R3 vamos a tener otras cosas que pasan por el origen. Por ejemplo, los planos. Los planos por el origen también son subespacios de R3. O sea que hay más cosas. Bien. Entonces, ¿quién me dice ahora cómo plantear este problema? Decidir si W pertenece a S. ¿Qué habría que plantear? Que 3 sea igual a algo por 1. Sí. Que No, 0 sea igual. W no es igual, no sé, a un vector director multiplicado 1, 1, 2. Claro, que me parece que estabas diciendo lo mismo que tu compañera, solamente que ella estaba distribuyendo ese valor a cada coordenada. Ya, como decía, la primera coordenada igual a un múltiplo de la primera. 0, que es la perdón. segunda. ¿Está bien? Perdón. Pero ese es el punto ese, digamos. Pertenece a ese cuando es combinación lineal de los vectores que están de acá. O sea, cuando es combinación lineal de los generadores de ese. Fíjense cómo estamos metiendo ahí todo el vocabulario de a poquito. Está en S cuando es combinación lineal de los generadores de S. ¿Y cuando es combinación lineal? Cuando es suma de múltiplos. O sea que habría que plantear eso que vos decís, lo que ustedes decían, de 0, 1 como un múltiplo. En este caso hay un solo generador. ¿Está bien? ¿Y qué les parece? No, que no se puede porque no hay valor que dé 3, 0 y Absurdo, esto menos ya 1. de movida, ¿no? No hay que hacer muchas cuentas. ¿Por qué? Porque si yo quiero que
me coincida la primera componente, debería ser un 3A. Pero si es un 3, no me va a coincidir la segunda. Para que me coincida la segunda, debería ser un 0. Pero no me coincide la primera, ¿ven? No se puede. Básicamente porque este vector no es múltiplo de este. ¿Está bien? Como esa idea de múltiplos del principio de la materia vuelve a ser relevante acá. ¿Está bien? Entonces, la conclusión, entonces, ¿cuál es la respuesta? W no pertenece, tenemos el no pertenece, Abajo de la H está. abajo de la H, ¿decís? Hay una E, pertenece. No, Ahí- ¿este decís? ¿Eso no es? No, porque estas están las patitas para la izquierda, entonces esto no, Ah. no existe. Este símbolo significa no existe. ¿Está bien? Yo quiero este, pero tachado. No sé si lo tengo. No, en realidad quiero este tachado. Bueno, vamos a poner así, y después lo investigo. No pertenece a S. ¿Está bien? Porque no es combinación lineal de este vector. Y en el caso de combinación lineal, cuando hay un solo vector, en vez de ser suma de múltiplos, la idea es solo múltiplos. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió este ejemplo 2? Sí. Bien. Vamos a hacer uno un poco más complicado. Hallar. B. Perteneciente. Vamos a poner así. Vamos a poner hallar B. Es hallar. Si existe, vamos a poner siempre. O si es posible, vamos a poner posible, como es más común encontrar la solución. Hallar, si es posible un B, tal que este vector pertenezca a este es el ejemplo, permítanme escribir, ejemplo 3. ¿Está bien? Entonces, es un poquito más cuentoso, pero es simplemente para seguir trabajando este concepto y que se vayan de la clase de hoy con el concepto de espacio generado, espacio generador, o vectores generadores, combinación lineal, bien trabajado. ¿Está bien? Entonces dice, tenemos que buscar un número B para que este vector, ¿sí? Que este vector en realidad está como medio ahí en el aire, porque es 2, 0, pero después tiene una B acá. ¿Está bien? Pertenezca a el espacio generado por estos dos vectores. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense lo siguiente, así que, ¿quiénes son las combinaciones lineales de estos dos? ¿Está bien? Vamos a escribir eso. Vamos a hacer una observación de nuevo. Las combinaciones lineales de esto son, miren, sería un múltiplo del primero más un múltiplo del segundo. ¿Y qué nos queda? ¿Se acuerdan de esta ecuación? Esta expresión la completo así, miren, más el 0, 0, 0. O sea, ¿les suena a algo esta ecuación así? ¿Esta expresión? Una ecuación paramétrica. Es una ecuación paramétrica de un plano en R3. Los vectores directores son estos dos que no son múltiplos entre sí,
y el punto de paso es este. O sea que cuando tenemos un espacio dado de esta manera en R3, ¿sí? Ese es un plano por el origen. Origen. ¿Está bien? No le vamos a poner esto para no marear. ¿Está bien? Entonces fíjense que como geométricamente podemos caracterizar con este concepto a los planos por el origen. ¿Por qué es como hasta ahora como repetir todo lo que vimos más geométricamente de una manera más abstracta? ¿Y por qué esto es útil? Porque esto lo vamos a poder replicar en R4, por ejemplo. Entonces vamos a poder caracterizar o imaginar geométricamente un espacio del que no podemos verlo, porque no podemos imaginar a priori cómo es R4, o R5 o R7. Sin embargo, estas caracterizaciones que tenemos para R2 van a ser, y para R3 van a ser las mismas para R7. Entonces vamos a pensar que si estamos en R7 y tenemos dos generadores, vamos a poder hablar de un plano en R7. Más allá de que geométricamente no nos quepa en la cabeza cómo sería. O hablar de una recta en R8. ¿Qué es una recta en R8? Y bueno, va a ser un espacio generado, o un subespacio generado, por un solo vector. Y entonces nos permite extrapolar el concepto de recta, de plano, y vamos a ver algunos más, a espacios vectoriales de mayores dimensiones, de los cuales no tenemos una idea intuitiva de cómo son geométricamente. Y esa es la parte revolucionaria del álgebra, que te permite dotar de una geometría algo que es como hiperabstracto en un principio. ¿Sí? Y recién estamos viendo como la puntita de la potencialidad que tiene. Bien. Más allá de la observación, ¿sí? ¿Cómo planteamos esto? ¿Quién me dice? 2 es igual a 3A más menos B. Después 2. la otra. Ah, está bien, estás poniendo ya directamente la combinación lineal. Claro, sí, sí, Bien, sí. O vamos si no, hacerlo otro. más despacito, hagamos el planteo primero. Primero pongo el vector B, 2, 0B, es igual a ¿quién? A por 3, 1, 2, Sí. más B por menos 1, 1, 4. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Hay un pequeño error, a ver si alguien se da cuenta. Uy, se me fue. Está el 000. No, eso no lo ponemos, no, eso fue una explicación ¿Qué? medio ¿No es anecdótica. ¿Ves? Tengo 2 veces B. Exactamente, este B es un múltiplo que pusimos, pero no tiene por qué coincidir con esta coordenada, ¿se acuerdan? Cuando introducimos variables, que nosotros decidimos cuánto valen, o nosotros podemos elegir cuánto valen, no pueden estar ya antes, porque si acá dice B y acá dice B, tienen que valer lo mismo. Y eso no es cierto, no tiene por qué ser cierto. Entonces acá no podemos usar la letra B. Ahí Pero tenemos que puede usar ser. otra, la que quieran ustedes, pero otra. ¿Está bien? Sí. Bien. Así que, ¿qué ponemos? ¿Pero es imposible que pase eso? No, podría pasar. Que usemos distintas letras no significa que los valores necesariamente sean diferentes, pero significa que está la posibilidad de que sean diferentes. Y se puede poner cualquier letra, entonces, profe, no. ¿Sí? No sé, entonces. Bien. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, ¿Se sí. entendió por qué no se puede Sí. usar B de nuevo? Bueno, entonces ahora Sí, sí, resolvamos esto. Ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos A, C y B. 3. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? 3. No, 3 ecuaciones. Una para la primera coordenada, una para la segunda y una para la tercera. Así que es un sistema más complejo que los anteriores. Ahora vemos cómo lo resolvemos. ¿Está bien? Vamos a escribir entonces las ecuaciones. Hacemos la cuenta, ¿qué les parece? Del lado izquierdo queda 2,0b. Y del lado derecho me quedaría 3a menos c, en la primera coordenada. En la segunda quedaría a más c. Y en la tercera coordenada quedaría 2a más
4C. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Armamos las tres ecuaciones. La primera es 2 es igual a 3A menos C. La segunda coordenada, la segunda es 0 es igual a más C. Y la última es B es igual a 2A más 4. ¿Bien? Esto es un sistema de 3×3. 3, digo 3 y escribo 4, ¿no? Es un sistema de 3×3. ¿Por qué es un sistema de 3×3? Tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. 3 incógnitas. ¿Qué maneras tenemos de resolver el sistema de 3×3? ¿Por qué? Sí. Matriz. ¿Por qué sería A más O C? O sea, despejando. 0 igual a más C. Mirá la segunda coordenada. Estoy mirando. Miro. Vamos a marcar las segundas coordenadas de todo. ¿Está bien? De la izquierda, acá tengo esto, y acá tengo esto. De la izquierda no dice nada, ¿no? Acá, quédense. Sí. Y acá dice A por 1, A. C Sí, por sí. 1, C. Y ahora sumo, A más C. Sí, sí, ya entendí, gracias. Mirá, justo cuando es 1, el coeficiente es como que podría haber puesto una A más una C, sí, obvio. Pero es como medio raro ponerlo así. Directamente ponemos A más C. ¿Bien? Bien. Entonces, sí, efectivamente. Acá si quieren un comentario, si quieren resolverlo como sistema, con triangulación y todo, recuerden que tiene que estar estandarizado. ¿Está bien? Entonces tendríamos que pasar todas las incógnitas para el mismo lado y en columnadas. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación sería menos 3A más, lo voy a poner así, aunque sea medio raro, más 0B más C es igual a 2. ¿Ven? Lo A primero, B después y C después. La segunda sería menos A más 0B menos C igual a 0. ¿Está bien? Y la tercera sería menos 2A más B menos 4C igual a 0. ¿Está bien? Lo despejé para la izquierda, podría haber hecho para la derecha, creo que quedaba un poco mejor para la derecha. Pero recuerden que tiene que quedar estandarizado para armar la matriz bien, porque acá, fíjense que tenemos una incógnita de un lado, que es la B, y también tenemos incógnitas del otro lado. Entonces no pueden armar la matriz así como está. Eso es muy importante. Bueno, entonces ahora arman la matriz y triangulan y bla, bla, bla. ¿Sí? Este sistema, les pregunto, ¿es homogéneo? No. No. Muy bien. ¿Sí? Recuerden que las tres tenían que estar igualadas a 0 para ser homogéneo. Si este 2 fuese un 0, sí sería homogéneo. En este caso no lo es. Si fuese homogéneo, por ejemplo, el sistema, ya sabíamos de entrada que iba a tener solución. ¿Sí? Y entonces ahí no tenemos que haber hecho nada. Podríamos haber dicho, bueno, pero es un sistema homogéneo, siempre es compatible un sistema homogéneo, entonces, igual acá no nos pregunta si existe solución o no. Hay que hallar B. Así que no dije nada, ¿está bien? Pero bueno, a veces saber que es homogéneo te da una ventaja extra. En este caso no la daría, pero bueno. Bien. Entonces podemos resolverlo así, haciendo la matriz, o podemos... A o C, el segundo. Fíjense que la B solo aparece en la tercera ecuación. Entonces yo me puedo centrar directamente, quiero señalar solamente las dos primeras, pero no puedo. Yo me puedo olvidar de la tercera ecuación y puedo centrarme en las dos primeras, porque no aparece B. ¿Ven? Entonces, me centro en las dos primeras, calculo A y C, y después me fijo cuánto vale B de la tercera ecuación. Entonces, si bien este es un camino correcto, quizás es más trabajoso que haber visto esa ventajita o ese hack, digamos, que nos permita resolverlo de una manera más eficiente. Hace un rato estábamos en las consultas y alguien me preguntó, ¿cómo me doy cuenta de la manera más fácil de hacerlo? La verdad es que no hay una regla para eso. Si vos lo haces con el sistema de 3×3, triangulando y todo eso, está perfecto.
¿Va a ser más largo que lo que vamos a hacer ahora? Obviamente que va a ser más largo. Así que mi consejo es, tengan siempre una primera manera de resolverlo a mano, por lo menos, como para poder resolverlo y salir del paso y ser capaces de resolverlo, y después estén atentos, atentas a ver si hay alguna ventaja, algo que se pueda aprovechar, de tal manera de no tener que hacer una resolución más extendida. ¿Está bien? Así que en este caso vamos a aprovechar que las dos primeras ecuaciones tienen A y C, y vamos a resolver usando eso. Entonces, ¿vamos a hacer eso? De la segunda ecuación, puedo despejar, qué sé yo, A, ¿no? Paso la C restando, menos C es igual a A. Entonces, ahora vamos a la primera ecuación. ¿Qué me queda? 2 es igual a 3. Y A lo reemplazo por menos C. ¿Estamos de acuerdo ahí? Menos C. ¿Está bien? Así que, bueno, acá resolvemos con todo esto. Me quedaría menos 3C menos C menos 4C. El menos 4 pasa dividiendo, o sea, me quedaría menos 2 cuartos. O menos 1 medio. ¿Bien? ¿Alguien se perdió con esto? ¿Vamos bien? Estamos ready, profe, estamos bien. Bien, perfecto. Ahora Entonces, la ¿cuánto vale A? tercera, ¿no? ¿Cómo, perdón? Y ahora despejamos la tercera, ¿no? Exacto, exacto. Pero para ver la tercera necesito sacar A. Entonces voy acá y dice que A era menos C, o sea que A vale menos 1 medio, ¿no? Un O medio. sea, 1 medio. Un medio. Entonces ahora sí, como decían ustedes, vamos a la tercera ecuación. B es igual a 2 por A, o sea, por 1 medio. Yo pongo el por así, pero bueno, escríbanlo como quieran. Más 4 por menos 1 medio. Entonces acá en este caso, con el paréntesis me alcanza, porque acá se supone que hay un por, ¿no? Bueno, y bueno, y ya sacamos cuánto vale B. Vamos a escribirlo abajo. B es igual a 1 menos 2, o sea, menos 1 es toda, ¿no? O sea, 4 medios negativo es menos 2, y acá 2 medios es 1. O sea que, bien, esto no sé por qué quedó verde, vamos a sacarlo. Y ahora deberíamos corroborar en cada ecuación a ver si... Claro, o sea, la respuesta es que, vamos a poner la respuesta en palabras, ¿no? O sea, hallar si es posible un B tal que esto esté acá. O sea, que para que B, el vector B corta, esté en S, B larga tiene que valer menos 1. Y además, si B larga vale menos 1, te dice quiénes son los coeficientes o los escalares que te dan la combinación lineal. Son A, 1 medio, o sea, para este vector, y C, menos 1 medio para el otro vector. O sea, vamos a escribir eso, para que B, esperen que no sé dónde estoy escribiendo porque está el chat. Acá está. Vamos a hacer así. Qué difícil esto, ¿no? Para que, pero la puta. Ahí está. Para que B aguante el pizarrón, ¿no? Pertenezca a S, B es igual a menos 1. Y además, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que el vector 2, 0, 2,0, menos 1, ¿sí? Es igual a vale 1 medio, por el vector, el primer vector de S, que es 3, 1, 2, o sea, el primer generador de S, no es el primer vector, menos 1 medio, que es C, por el otro generador de S, que era menos 1, 1, 4. Menos 1, 1, 2. O sea, no solo sacamos cuánto tiene que valer B, que tiene que valer menos 1, también sacamos cuál es la combinación lineal
que nos muestra que efectivamente el vector B corta está en S porque se puede escribir como combinación lineal de los vectores B. Y acá apareció algo interesante, que cuando yo hablo de suma, incluye la resta, porque yo puedo pensar más menos 1/2 veces esto, ¿ven? Es lo mismo que antes, entonces está incluida la resta en el caso suma. ¿Sí? Bien, les dejo que hagan ustedes la cuenta. Si quieren, acá podemos hacerlo rápidamente, yo lo voy a mencionar rápidamente. 3/2 más 1/2, 2. 1/2 menos 1/2, 0. Y después tenemos 1 menos 2 menos 1. O sea, verifica tranquilamente esto que está bien, lo que acabamos de hacer. Después, nada, tómense el trabajo de hacer ustedes la cuenta y verificar que esto está bien. Cosa que, además de todo, podemos verificar que está bien hecho el ejercicio. Sí, ¿alguna pregunta? Una pregunta, profe. Esto es como cuando hacíamos que en el tema anterior de lo que es el sistema de ecuaciones, estaba la K que condicionaba todo el sistema. Ujú. Es parecido. Parecido, o sea, es parecido. algo es así, como- pero con 3 variables, digamos. Sí, es como que B fuese un parámetro, exactamente. B Bien. tiene ese rol de parámetro. ¿Está bien? Perfecto. También, Bueno. si te mirás en retrospectiva, había problemas de este estilo en la práctica 1, donde te decía hallar el valor de K para que tal punto esté en el plano, por ejemplo. ¿Está bien? Es como Sí. también parecido a eso. Sí, es un Ok. tipo de problema que va a aparecer varias veces. Esto de saber usar varias incógnitas, varios parámetros, etc. ¿Bien? Ok. Así que está Gracias. buena la observación. Genial, gracias. Bien. Bueno, Profe, sí, yo tengo una duda. sí. Quería saber de dónde salió el menos 1/2. ¿Qué Este- sería? Porque Este que quedó, está acá, claro, del C, Es la C. vio que queda menos 1/2 C. sí, esto. Sí, ¿No pudiste resolver por qué te da menos 1/2 C? no, Ah, bien. Acá, mira, es esta ecuación. Voy a marcar Sí. esta ecuación. Tuki, acá está. Entonces, ¿qué hacemos en esta ecuación? Junto a la C. Bueno, primero distribuyo el 3, ¿no? O sea, menos 3C menos C. Ahora, debo 3C, debo una C, o sea, debo 4C. Y paso el 4 restando. Perdón, restando, no dividiendo. Ahí está. ¿Sí? Ah, gracias, profe. Más dividido menos es menos, y 2 dividido 4 lo simplifico a 1/2. ¿Sí? Profe, Sí. Sí, ¿viste profe, cuando vos gracias. ponés, ¿No? te hago una pregunta? ¿Viste cuando vos pones S es igual a 312 menos 114? Acá. O sea, Esto. por menos 114. No, por no, es una coma Claro, esto, eso. Claro, bueno, cuando lo pones al principio, es lo mismo si me pones una A adelante del 312 y una B adelante del menos 114, porque siempre va a tener los números afuera, ¿no? No. Cuando vos estás usando esto, tenés que poner acá a los generadores, no a las combinaciones lineales de los generadores. ¿Está bien? Entonces, esto Ok, ya te está pero diciendo. pero Sí. cuando Sí. yo resuelva, van a estar sí o sí, ¿no? Sí, Tipo, o sea, tiene que haber, tienen que estar los números por fuera del paréntesis. claro, exactamente. Ok. Pero acá, en esta anotación, no lo ponemos, porque acá estos dos símbolos te dicen, tenés que hacer las combinaciones lineales de estos dos. O sea que ahí solo aparecen los generadores. Sí, Perfecto. bien. Gracias. Mirá. Entonces, vimos que en un subespacio dado por generadores hay vectores que pueden pertenecer y otros que no pertenecen. Por ejemplo, acá vimos que este vector no pertenecía y en el ejemplo 1 vimos uno que sí pertenecía. Este pertenecía al generado por estos dos. ¿Está bien? Bien. Hay un caso particular que es cuando el espacio generado por... Profe, ¿te hago una pregunta? Sí, Perdón que te interrumpa. no pasa ¿Qué nada. pasa si vos me das un subespacio con solo
o sea, con solo un punto, o sea, con solo 3 números, no 6 como estás dando. No, no estoy dando 6 números, estoy dando 2 vectores, ojo, ¿eh? Claro, eso, si solo das un vector, ¿qué pasa? Nada, Ya lo hicimos, ¿o no? claro, en este caso, por ejemplo, un espacio generado por un solo Listo, generador. listo. Sí, ¿Está sí, bien? sí. Puede ser Sí. cualquier cantidad positiva, ¿no? Puede ser un solo generador, 2, 3, 4, pueden ser cualquier cantidad. Pasa que la dificultad es la misma hacer con 2 que con 3. Simplemente aparece una nueva letra y listo, nada más. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Bien. Entonces, el caso que nos falta analizar o que digamos que hay que mencionar en forma especial, porque es un ejercicio de la guía y porque vale la pena mencionarlo, es cuando el espacio generado por los generadores es todo el espacio vectorial. Por ejemplo, si estamos en R2, los generadores generan todo R2, o sea, no hay vectores que no estén, ¿está bien? O si estamos en R3, el espacio es todo R3. O sea, la pregunta sería si podemos afirmar que no hay ningún vector que no esté en el espacio generado. Fíjense, por ejemplo, acá yo tengo S, que está en R3. ¿S será todo R3 o habrá cosas que no están en S? Fíjense que habíamos visto que S era un plano. Entonces, si S es un plano, hay vectores que no están en ese plano. Y por lo tanto, S no genera todo R3. ¿Está bien? Entonces vamos a anotar primero esa frase para ver si la podemos masticar un poquito. En el ejemplo 3, vimos que S era un plano por el origen. Por lo tanto, S no genera todo R3. ¿Está bien? O sea, básicamente lo que estamos diciendo es hay vectores de R3 que no pertenecen a S. ¿Sí? Entonces, veamos, vamos a ver, ¿se entiende esta frase? ¿Sí? Esto de no genera todo R3, quiere decir que hay vectores de R3 que no están en S. Cuando va a lo contrario sería genera R3. Genera R3 significa que todos los vectores de R3 están también en S. O sea, son combinación lineal de los generadores de S. Vamos a ver un ejemplo en R2 y se va a entender un poquito más. Ejemplo 4, ¿está bien? Decidir si S igual, vamos a hacer algo bien simple, 1, 2, menos 1, 1. ¿Sí? Decidir si esto genera, en este caso sería ¿quién? Sería R2, porque estamos en R2, ¿está bien? R2. ¿Qué pasa con mi símbolo de... ¿Por qué no está acá? Ahí está. Decidir si es generar. Entonces, vamos a ir parafraseándolo de manera que se vuelva algo más fácil de entender. ¿Está bien? S va a generar R2 si todos los vectores de R2 son combinación lineal, vamos a ponerlo así, de los generadores de S. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, básicamente S va a generar R2 cuando S es igual a R2. O sea, S es igual a R2. ¿Está bien?
¿Vamos bien con esto? ¿Se entiende? Más o menos, estoy ahí intentando. Bien, perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. Volvamos al ejemplo. Uy, yo lo cerré, pero hace un rato habíamos dicho que una recta por el origen era un subespacio de R2. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan de eso? Estoy abriendo Sí. el graficador. Deme un segundo. Ahí está. Deme un segundo que les comparto esto. Bien. Entonces, hagamos esta recta igual 3x. ¿Sí? Por ejemplo, esta recta. ¿Sí? Es una recta por el origen y básicamente yo puedo pensar que está generado por el vector b. ¿Está bien? El vector u. ¿Sí? ¿Vamos bien? Todos los múltiplos de u me generan la recta. ¿Está bien? ¿Sí? El vector u es el 0,6, 2,39. La pregunta es, ¿todos los vectores del plano están generados por este vector u? Y la respuesta es que no, porque si yo marco un vector acá, este vector no va a estar generado por u, porque lo que me genera u es todos los múltiplos de u, porque es uno solo. Y este no es múltiplo de u. Entonces, no todos los vectores de R2 son combinación lineal de u. ¿Está bien? Hay que masticarlo un poquito porque hay mucho lenguaje técnico. La pregunta entonces es, ¿puedo escribir cualquier vector de R2 como un múltiplo de u o no? No lo puedo hacer. No puedo escribir cualquier vector como un múltiplo de u, porque hay vectores que no son múltiplos de u. Por lo tanto, u no va a generar todo R2, porque no todos los vectores de R2 son múltiplos de u. Caso contrario es, si fuese positiva la respuesta, o sea, si todos los vectores se pudieran escribir como combinación lineal de u, entonces sería positiva la respuesta, diríamos que u genera todo R2. ¿Bien? Entonces veamos en nuestro ejemplo que estábamos viendo acá, la pregunta es, si cualquier vector, no importa el que se les ocurra, es verdad que es combinación lineal de estos dos, entonces todos los vectores van a ser combinación lineal de estos dos, y estos dos van a generar R2. Si hay algún vector, cualquiera, el que encuentren, pero si hay por lo menos uno, con que haya uno ya alcanza, que no es combinación lineal de estos dos, entonces estos dos no van a generar R2, porque va a haber uno que no es combinación lineal de estos dos. O sea, va a haber un vector que no está en S y que está en R2. ¿Queda un poco más claro? Sí. Sí. Bien, entiendo porque es lo último que estamos viendo y es lo más técnico que estamos viendo hoy. Así que tranqui si no queda del todo 100% claro. Ahora vamos a hacer la resolución y se va a entender bien, o espero que se entienda un poco más, qué significa lo que estamos haciendo. ¿Bien? Entonces, planteamos un vector genérico, cualquiera, de R2. ¿Quién es un vector genérico de R2? XY. ¿Está bien? Entonces, lo que me tengo que fijar es si XY es combinación lineal del 1, 2 y el menos 1, 1. ¿Está bien? ¿Sí? La pregunta es, ¿esto vale para cualquier X y cualquier Y? ¿Sí? Entonces la pregunta, vamos a escribir la pregunta. ¿Habrán A y B para cualesquiera sea X e Y? ¿Está bien? Si yo acá, por ejemplo, se me canta poner el 11 menos 8. ¿Hay A y B para generar el 11 menos 8? O si se me encanta, no sé, quiero poner el menos 2, 1. ¿Hay
¿Está bien? Entonces, para cualquiera, no importa cuál sea, siempre hay A y B para generar ese X, Y. ¿Está bien? O sea, cualquier elemento de R2 puede ser combinación lineal del 1, 2 y del menos 1, 1. Entonces, si la respuesta es que sí, vamos a decir que S genera R2. Y si la respuesta es que no, vamos a decir que no lo genera y vamos a mostrar quién es el vector que no está. ¿Está bien? ¿Quién es? Y cuando hay uno, hay infinitos también. Es importante entender eso, pero después lo vamos a ir viendo. Bien. Entonces, lo que hay que hacer acá es escribir esta cuenta. ¿Sí? Voy a escribir la cuenta. Pido un poco de paciencia porque es compleja la cuenta. Queda distributiva de la derecha, A por 1A menos B, queda en la primera coordenada. Y en la segunda coordenada queda 2A más B. 2A más B. ¿Está bien? ¿Esto qué me está diciendo? La primera ecuación, X es igual a A menos B, y Y es igual a 2A más B. ¿Está bien? Y acá, ojo, porque inicialmente podríamos pensar que hay 4 incógnitas, X, Y, A y B. Pero en realidad no. Pero X, no dije nada. No X pasa y Y nada. puede tomar cualquier valor. Claro, exactamente. X e Y pueden tomar cualquier valor, entonces no son incógnitas, son parámetros. Esto es un sistema con parámetros. Entonces, vamos a anotar eso porque es muy importante distinguirlo. Acá, A y B son incógnitas. El tilde se me corre del lugar, incógnitas. Y X e Y son parámetros. ¿Está bien? Esto es muy importante. ¿Y qué significa que esto tenga solución? Que el sistema tenga solución sin importar me lo toma como si fuese el seno esto, sin importar quiénes son X e Y, significa que el sistema es sistema compatible para todo valor de X y de Y. ¿Sí? O sea que vamos a clasificar este sistema con parámetros, ¿sí?, de la misma forma que lo hicieron la clase pasada con Demia. Pero en este caso es un poco más fácil. Van a ver, parece difícil, pero es bastante fácil. Vamos a escribir la matriz. ¿Está bien? Profe, para resolver esto, ¿le deberías dar un valor a X e Y o no? Lo que pasa es que los valores a X e Y que le podemos dar Pueden son ser cualquiera. Entonces, podrías ir probando hasta encontrar uno que no lo cumpla. Pero no ¿qué sería lo pasa más si práctico. no hay? Si no hay, estás en el horno, porque no lo vas a encontrar nunca. Claro. Y entonces, ¿cómo sería? Ahora lo vas a mostrar, ¿no? Claro, lo voy a mostrar cómo se hace normalmente. Fíjate, las incógnitas son A y B. Entonces, la primera columna de la matriz es la columna de A. Los coeficientes son 1 y 2. Es lo de A. Los de B son la segunda columna. Menos 1 para B y 1 para B. Y acá los términos independientes. Los términos independientes son X e Y. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, y ahora triangulamos, porque esto, para que sea sistema compatible, se acuerdan que el rango de la empleada tiene que ser igual al rango de la matriz de coeficientes. Por lo tanto, ahora triangulo esto para ver los rangos. La triangulación de esto, por eso yo les decía que es bastante fácil, porque es uno de 2 por 2, es a la fila 2, le voy a asignar
vamos a poner la flechita, le voy a asignar fila 2 menos 2 fila 1. Bueno, hay que triangular un cachito, vamos a escribirlo esto. La fila 1 queda igual, la fila 2 va a cambiar, vamos a hacerlo. Esto. Bueno, y ahora se arma la controversia de la noche, ¿no? A ver, vamos a ver cómo hacemos esto rápidamente. Al valor de la fila 2 le resto el doble de la fila 1. Entonces, el doble de la fila 1 es 2. Se lo resto a 2. 2 menos 2, 0. Al valor de la fila 2 le resto el doble de la fila 1. Entonces, menos 2 por menos 1 es 2. 1 más 2, 3. Si restaran al revés, que es lo que hace Demian, me parece, restar al revés, va a dar menos 3 acá. Pero es lo mismo, ¿está bien? Y después acá tenemos y, esto sería y menos 2, y esto sería x. Así que nos queda y menos 2x. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda, sobre todo del último valor? ¿Por qué queda esto? Porque F1 se multiplica por 2, ¿no? Sí. Bueno, esto por suerte, los rangos son muy fáciles. ¿Qué rango tiene la matriz de coeficientes? 2. 2. ¿Y la matriz ampliada? 2. 2. Claro, perfecto. N vale 2 también, ¿no? Pero no importa, porque ya sean igual de rango, el sistema es compatible. Sin importar cuánto vale X y cuánto vale Y. Para todo valor de X y para todo valor de Y, el sistema es compatible. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir eso. Sin importar cuáles son los valores de X y de Y, el sistema es compatible. Y además es determinado, si quieren, escribimos, pero la verdad es determinado. Pero no es lo importante, no interesa que sea determinado, lo importante es que sea compatible. Es decir, hay solución para los valores de A y de B, que no sé cuáles son, van a depender de X y de Y. Pero que haya solución de A y B, lo que significa, esto significa que sin importar X e Y, el vector XY es combinación lineal de los generadores de S. Por lo tanto, S genera todo R2. Vamos a trabajar un poco sobre todo lo que acabo de escribir, porque acá termina la clase de hoy, pero quiero que se vayan entendiendo, aunque sea levemente, esto que acabamos de escribir. ¿Sí? Miren, volvamos desde el principio. ¿Sí? Vamos al principio. Queríamos saber si S generaba R2. De nuevo repito el concepto para que se grabe en el cerebro. ¿Qué significa generar R2? Significa que cualquier vector de R2 está en S. Es decir, cualquier vector de R2 es combinación lineal de los generadores de S. Planteo un vector genérico de R2, XY. Y planteo la combinación lineal con respecto a los elementos de S, o sea, los generadores de S. Si sin importar quién es X e Y, este sistema tiene solución, entonces, sin importar quién es X e Y va a pertenecer a S. Entonces, resuelvo, planteo, bueno, hago la cuentita, planteo el sistema, acá como es con parámetros, no lo resuelvo, sino que solo lo quiero clasificar, por lo tanto armé la matriz ampliada, la triangulé, y me fijé que los rangos coincidían sin importar quién era X e Y. Y por lo tanto, estos dos vectores generan todo R2. O sea, S es igual a R2. ¿Está bien? ¿Para qué sirve esto? Ahí si los rangos Sí. no coinciden, no se podría. Exacto. Si vos tuvieses, por ejemplo, acá un 0
¿sí? Inventemos. Ahí el rango de A sería 1, porque habría una fila sola no nula en la matriz de coeficientes, y la ampliada, dependiendo cuánto vale X e Y, podría ser distinto de 0, esta fila. Entonces el rango de A', el de la ampliada, eventualmente podría ser 3. ¿Sí? Y entonces tendrías algún caso donde el sistema es incompatible. ¿Está bien? Claro. O Y sea entonces que ahí- cuando el sistema es compatible, es igual o sea, los generadores de S con los vectores. No entendí la pregunta, perdón. Claro, o sea, si el sistema es compatible, S genera todo R2, Sí, pero en todo, siempre es así. no, no siempre. Acá podría ser que haya un caso donde el sistema no sea compatible. ¿Está Claro, bien? pero digo, si el sistema es compatible, siempre S genera todo en R2 o lo Sí. que o sería o R3, por ejemplo, lo que Claro, acá si estuviésemos en R3 y el sistema fuera compatible en R3, entonces generaría R3. sea. ¿Está bien? Perfecto. En R3 la diferencia que vas a tener es que va a haber una tercera coordenada. ¿Está bien? O sea, en Claro, vez de ser sí, sí, XY, va a ser X y Z. Pero va a ser el mismo Mismo shape. procedimiento. Claro, exactamente.